Juan capítulo 19, hago lectura del versículo 1 en adelante. Así que, entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: Salve, Rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces, diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por este privilegio de poder adentrarnos otra vez en este lugar de meditación en la pasión de tu Hijo Jesucristo, la cual hemos de rogarte hoy, amado Dios, que quede consignado en nuestro corazón tanto dolor que sufrió Él a favor nuestro, para que esto redunde en ser más agradecidos a ti, para que esto nos convierta en adoradores, tal como tú lo demandas, que seamos más rápidos en buscar tu presencia y por el contrario, más lentos de quedarnos ensimismados en nuestras circunstancias. Que podamos nosotros sopesar el valor de la salvación que nos has concedido, un valor eterno, un valor gigantesco, Cristo mismo entregado a nuestro favor. Y por ello, Padre de la Gloria, hoy que hemos de tratar un tema en particular de esta porción, hemos de rogarte que nos ayudes a poder ser guiados conforme a tu verdad, para transformar o rectificar aquellas cosas que aún no funcionan en nuestra vida, y para atender que se trata es de tu voluntad, tu autoridad soberana sobre nosotros. Gracias te damos, Padre, te bendecimos y oramos en Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Muy bien. Hemos leído todo el pasaje del 1 al 16, pero nos hemos de centrar el día de hoy solamente en los versículos del 9 al 11. Del 9 al 11. Y esa porción que tenemos en la Escritura nos va a hablar sobre la autoridad. Y es un tema muy importante para nosotros como iglesia, para saber entender que
Toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y por eso es que este pasaje nos va a ayudar a comprender un asunto importante, y es la supremacía de la autoridad divina. Esa es la autoridad que está por encima de cualquier autoridad, la autoridad de Dios. Ahora, de manera introductoria, hermanos, si nosotros consideramos todo el pasaje como lo leímos ahorita, del 1 al 16, hay dos declaraciones que yo quiero resaltar, ¿sí? Hay una que ya estudiamos, pero hay otra que nos queda pendiente. Y son dos declaraciones que hizo Pilato. ¿Cuáles fueron? Una de ellas fue, he aquí el hombre. Y la segunda declaración es, he aquí vuestro rey. Son dos declaraciones que tenemos acá. Parecieran que se tratan de dos extremos opuestos, pero en realidad, hermanos, se tratan de los dos márgenes entre los cuales este hombre, Pilato, estaba oscilando. Él iba de aquí para allá en su pensamiento y en su alma, de ver a Jesús como un hombre, de ver a Jesús como un rey. Y allí está el hombre, allí está Pilato, allí está la autoridad civil, tambaleándose de un lado para el otro. Pero surge una pregunta, y es la que quiero traer a colación. Delante de Jesucristo, también nosotros hemos de tambalear. Hemos de tambalear. No lo digo en los términos de lo que afirmamos creer, no, sino lo digo es en la práctica cotidiana. ¿Ante quién estamos tomando nosotros decisiones? Eso es importante. O cuando estamos solos, ¿ante quién estamos? O cuando miramos a un lado, miramos al otro y no hallamos quien nos juzgue. ¿Delante de quién estamos? Por eso la pregunta es importante, hermanos. ¿Quién es realmente Jesús para nosotros? Y si usted se ha dado cuenta a lo largo del Evangelio de Juan, esa siempre ha sido la pregunta que este evangelio nos ha estado respondiendo. ¿Quién es Jesús? Hermanos, esa pregunta puede volverse aún más difícil, se puede hacer más difícil cuando cada uno de los que estamos aquí presentes ocupa un lugar de autoridad. Se hace más difícil cuando tenemos un lugar de autoridad. Mire, algunos de nosotros somos padres, somos maestros, somos jefes de empresa o incluso podemos ser dueños de empresa o a nivel eclesial pastores. Estamos en un lugar de autoridad. Cada uno de los que estamos aquí presentes podemos estar gozando de esa posición de autoridad. Y es en esas posiciones de autoridad cuando se nos hace más difícil someternos a otra autoridad. Nos volvemos orgullosos. Y es donde perdemos de vista a quién tenemos delante. Por eso la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿He aquí el hombre o he aquí vuestro rey? Miren, hermanos, ¿qué pasó después de la caída? Esto hemos estado meditando ya por muchos meses. Hermanos, la humanidad después de la caída quedó profundamente dañada. Por eso, una posición de autoridad, piénselo así, una posición de autoridad puede despertar en el corazón de un hombre caído un exceso de confianza. Puede obrar en el corazón de un hombre caído el deseo de querer controlarlo todo, de querer recibir el reconocimiento público, de querer hacer cuanto sea necesario para no perder el dominio. Por eso se hace tan peligroso tener autoridad con un corazón caído. Hermanos, mire, los egos de los hombres, esos egos expuestos, nos van a presentar o lo van a poner en una posición de autoridad en donde va a nublar el juicio del ser humano. Y es entonces donde debiéramos volver a preguntar quién es Jesús. En su posición de autoridad, en la cual usted se encuentre, ¿quién es Jesús? ¿Es solo un hombre débil que puede ser burlado? ¿Es un hombre que puede ser pasado por alto? ¿Es un hombre que puede ser minimizado en nuestra conciencia? ¿O es nuestro verdadero rey?
¿O es aquel que gobierna nuestra vida? ¿O es aquel que debe ser obedecido, aunque nosotros estemos ostentando algún grado de autoridad? Bueno, y es bajo ese contexto, hermanos, que cualquiera que sea la posición de autoridad en la que nosotros nos desempeñemos, hermanos, mire, el orgullo humano puede llegar a cegarnos hasta el punto de hacernos fallar, hasta el punto de que nos resulte difícil mirar quién está por encima de nosotros. Y solamente consideramos los que están por debajo de nosotros. Y allí está el pecado que va a saltar rápidamente a la vista. Hermanos, nosotros podemos decir sí al unísono. Si yo les hiciera una pregunta con respecto a nuestras autoridades, nosotros pudiéramos decir al unísono que toda autoridad humana es falible, que toda autoridad humana se equivoca, ¿verdad? Ahora, hoy la sociedad efectivamente clama y hace denuncias acerca de los errores de nuestros gobernantes, ¿verdad? Más aún en estos tiempos electorales. Y del mismo modo, amados hermanos, los hombres denuncian la autoridad en los otros círculos de autoridad, valga la redundancia. Los hijos se quejan de sus padres, los trabajadores se quejan de sus empleadores y así sucesivamente. Todos aquellos que están puestos como líderes están siendo juzgados incluso por nosotros mismos, porque decimos son autoridades corruptas, autoridades malas. Pero entienda, también nosotros en algún grado tenemos autoridad. La cuestión entonces, hermanos, se torna más profunda y es: si las autoridades humanas yerran, ¿quién las puso allí? ¿Quién las puso allí? ¿Quién les concedió esa autoridad? ¿Quién los puso allí? No faltará el que dice, la sociedad que votó por ese hombre y lo puso allá en ese lugar. Hermanos, estas preguntas son sumamente importantes. Incluso en nuestros hogares, hermanos, los hijos llegan a cuestionar la autoridad de sus padres cuando reciben de esa autoridad alguna contradicción o algún exceso o incluso injusticia. Entonces cuestionan la autoridad del padre. Y es por eso, hermanos, que el pasaje que hoy nos ocupa, capítulo 19, versículos del 9 al 11, nos vamos a encontrar precisamente con este dilema acerca de la autoridad. Mire, para poderlo comprender, este pasaje debemos considerar el origen de la autoridad. Y al mismo tiempo debemos comprender la tragedia de la insubordinación de la autoridad humana frente a aquel en quien reside toda autoridad, de quien procede toda autoridad. Por eso, hermanos, el propósito de esta mañana es que cada uno de nosotros pueda reorientar, redirigir el ejercicio de la autoridad, que entendamos qué es autoridad, quién ha puesto a ese hombre en autoridad, quién le ha concedido a usted autoridad. Recordando, hermanos, que cada quien que ha sido puesto en autoridad tendrá que rendir cuentas a Dios. ¿Por qué? Porque Él lo puso allí y Él le va a pedir cuentas en el día postrero. Así es que con este escenario en mente, el pasaje nos va a conducir al momento en que la autoridad humana, en este caso Pilato, la autoridad humana se encuentra cara a cara con la autoridad divina, con Cristo. Por eso es que Juan 19, del 9 al 11, me iba a extender para este sermón, ocupar hasta el versículo 16, pero me di cuenta que no alcanzaba el tiempo, entonces lo dejé hasta el 11 para asentarme solamente en el tema de la autoridad. Esta porción, por tanto, no solo nos va a llevar a que observemos el juicio contra Jesús, sino que ahora este mismo pasaje que trata del juicio contra Jesús nos va a revelar el corazón de quienes ejercen poder. Nos lo va a mostrar.
Y allí vamos a ver cómo la autoridad civil vacila, tambalea. Y también vamos a ver, pero esto sí ya lo dejaremos para la próxima semana, vamos a ver cómo la autoridad religiosa se corrompe. Es decir, la autoridad humana realmente está descompuesta. Pero aún así, en medio de todo esto, está la autoridad soberana de Cristo que permanece firme, inamovible. Es hacia esta escena solemne, hermanos, que ahora quiero que dirijamos toda nuestra atención. Vamos a hablar de la supremacía de la autoridad divina. Si yo les hiciera una pregunta, si yo les preguntara, conforme a esta escena, ¿quién es la autoridad en esta escena? Bueno, yo creo que fácilmente pudiéramos decir, pues Pilato. Pilato es autoridad. Y yo digo, no estaríamos equivocados en responder de esa manera. ¿Por qué? Porque Pilato es el hombre que está a cargo de toda la situación. Recordemos que los judíos van y buscan una autoridad. ¿Para qué? Para que esa autoridad les dé el aval de crucificar a aquel que han tomado como prisionero, al Señor Jesucristo. Entonces lo tienen en una estima de autoridad. Es Pilato el que está aquí a cargo de las circunstancias. Es a quien acuden estos judíos para resolver su problema con este reo. Y es quien preside precisamente el juicio y es quien en última instancia tiene la palabra para declarar inocente o culpable a este hombre que traen a su presencia. Mire, todo esto, ¿sabe qué nos muestra? Todo esto nos muestra que en ese justo momento Pilato es la autoridad visible. Es la autoridad visible, es decir, es la autoridad encargada de resolver la situación que hay allí. Pero entonces surge otra pregunta. ¿Qué es una autoridad? ¿Qué es eso de una autoridad? Y bueno, pudiéramos nosotros utilizar precisamente el ejemplo de Pilato para observar y dar respuesta a lo que es una autoridad. Mire, Poncio Pilato, ¿quién era? Poncio Pilato era el gobernador romano de la región de Judea. Él era el representante directo del emperador Tiberio César. Ahora, en esta escena, nosotros vemos a Pilato ejerciendo, sí, autoridad. Él es el que preside ese juicio, él es el que interroga al acusado, él es el que tiene el poder para usar la fuerza y la usó. E incluso es Pilato quien posee la facultad de decretar la pena capital. Es decir, Pilato es autoridad. Pilato tiene el control de todas estas cosas. Pudiéramos decir en términos simples, autoridad implica poder. Eso es. Autoridad implica poder. ¿Poder para qué? Bueno, poder para decidir, poder para gobernar, poder para ejecutar justicia. Eso es autoridad. Pero hermanos, la Escritura nos ha de enseñar que ese poder no es innato del ser humano. No lo toma de sí mismo. No nace con ello, no lo compra, no lo gana, sino que es Dios quien da esa autoridad. Y aquí, hermanos, es donde el texto nos obliga a mirar más alto. Habíamos dicho, ¿cuál es el ejemplo de autoridad? En primera instancia, tomábamos a Pilato, pero debemos mirar más arriba. El texto nos obliga a mirar hacia el cielo. ¿Por qué? Porque sobre Pilato y aún sobre el mismo Tiberio César existe una autoridad superior. Dios. Dios es la autoridad suprema. No, nunca lo olvide. Hermanos, en estos versículos nosotros podemos percibir esa supremacía. Y la podemos ver de dos maneras. Y una de ellas le va a resultar desconcertante. ¿Cómo vemos la supremacía de la autoridad de Dios en este texto? Una de ellas es en el silencio de Cristo. Usted dirá, ¿pero cómo? ¿Cómo es posible que el silencio de Cristo es una expresión de la autoridad divina? Ya se lo explicaré. Pero el segundo quizás es más claro.
La supremacía de la autoridad divina se refleja en el carácter delegado de la autoridad que se le da a Pilato. Esa es más fácil de explicar. Ahora, aunque externamente parece que Pilato tiene el control, ¿cierto? Parece que él tiene todo bajo su mano, bajo su mando, pues el pasaje nos va a revelar que la autoridad última no está en Roma, no está en el emperador, no está en Pilato. La autoridad última está en el cielo, procede de lo alto. Pero quiero que veamos estas expresiones de superioridad divina para poder entender un poco mejor. La primera que les dije es el silencio soberano de Cristo. Y si usted vuelve al versículo 9, se va a dar cuenta de eso. Y entró otra vez en el pretorio Pilato y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? ¿Y qué ocurrió? Mas Jesús no le dio respuesta. ¿Qué es esto? Silencio. Pero devolvámonos un versículo antes, en el versículo 8. El versículo 8, ¿a quién teníamos? ¿Cómo quedamos allí en esa escena? El versículo 8 nos presenta a un Pilato atemorizado, ¿se acuerdan? Estaba completamente lleno de miedo. ¿Por qué? Porque él había escuchado decir a los judíos que este Jesús que le habían traído para que él lo juzgara y lo condenara a muerte, él escuchó de los judíos que se había hecho el Hijo de Dios. ¿Y esto qué le trajo a Pilato? Un gran temor, con tal que dice la Escritura, tuvo más miedo. Es decir, que durante todo este proceso judicial algo le estaba carcomiendo a Pilato, pero cuando escucha ese título de Hijo de Dios, aumentó su temor. Y esto no es un detalle menor, hermanos. ¿Por qué? Porque ese miedo es lo que lo lleva ahora nuevamente a entrar al pretorio. Y si usted ha seguido cuidadosamente este desarrollo del juicio, ya Pilato, esta es la tercera vez que entra y sale del pretorio. Bueno, que sale y entra, más bien. Esta es la tercera vez que lo vemos entrando al pretorio. ¿Y qué es lo que nos está mostrando esto? Que Pilato está jugando su vida entre, he aquí el hombre, y aquí vuestro rey. Él no sabe cómo conducirse, está mostrando la inestabilidad de su alma, hay indecisión en la autoridad humana. Y es allí donde Pilato, en esa indecisión, formula una pregunta directa al Señor Jesucristo. Y es la que encontramos allí en el versículo 9. ¿De dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? Escuchó, es el Hijo de Dios. Entra con miedo y le pregunta, ¿de dónde eres tú? Hermanos, esta pregunta no es ligera. Esta pregunta no es superficial. No es como aquella vez que Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? ¿Y qué hizo en ese momento? Dio la espalda y se fue. No le interesó. Pero esta vez allí se quedó buscando respuesta. Ahora su temor lo impulsó a profundizar en a quién tenía allí enfrente. Él quiere saber quién es Jesús. Él quiere saberlo. Ahora, hay un asunto particular porque los evangelios sinópticos, su pasaje paralelo, más exactamente el de Mateo, nosotros sabemos que Pilato estaba lidiando con la intervención de su esposa. Recuerden que su esposa le da un mensaje en medio de ese juicio. Según Mateo 27:19, allí se nos dice que la esposa de Pilato le manda a decir a Pilato, o directamente se lo dice, le dice, no tengas nada que ver con ese justo, refiriéndose a quién, al Señor Jesucristo. No tengas nada que ver con ese justo. Y le da una razón. Porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Entonces, ¿esto qué ocurrió? Así es que cuando Pilato hace la pregunta, ¿de dónde eres tú? Sencillamente esa pregunta surge de un contexto cargado de inquietud, de temor, de miedo. No es simplemente Pilato está preguntando, bueno,
¿y tú como que de qué región vienes? Al fin, ¿de dónde eres? ¿Eres de Belén? ¿Eres de Galilea? ¿De dónde vienes? No, esa no era la pregunta que estaba haciendo Pilato. Pilato estaba haciendo una pregunta más profunda, casi angustiante. Desde las vísceras, Pilato estaba preguntando, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Es como si Pilato le estuviera preguntando al Señor Jesucristo, ¿de dónde procede tu reino? Me has hablado de un reino. ¿De dónde viene tu reino? O es más, es como si Pilato le estuviera preguntando, ¿acaso tú eres un ser sobrenatural? Ellos están diciendo que eres hijo de Dios, o que tú estás diciendo que eres hijo de Dios, y por eso te traen a mí. ¿De verdad tú eres un ser sobrenatural? ¿Hay algo de divinidad en ti? Y uno diría, bueno, estas preguntas debieran ser de alguien que fuera espiritual. Pero no, hermanos, aquí tenemos es a un impío. Y por impío que fuera Pilato, era un hombre que era formado en el mundo grecorromano. ¿Esto qué implica? Que Pilato estaba profundamente influenciado por una cosmovisión politeísta. Los romanos eran politeístas, es decir, ellos creían en dioses, ellos creían. Por eso en ese contexto, Pilato, ¿qué tenía en mente? Dioses hay, divinidades hay, existen. ¿Será que este es uno? Y ahí ya empieza a temblar. ¿Será que este es uno? Es más, Pilato pudo estar con esa pregunta que le hace el Señor Jesucristo. Él sabía, por causa del pensamiento grecorromano, él sabía que los dioses podían tomar forma humana. Insisto, esto lo sabía desde su impiedad. Lo sabía. Es más, desde la cultura grecorromana habían relatos de cómo los hijos de los dioses podían intervenir en la historia de los hombres. Entonces la pregunta de Pilato sí tiene una esencia, pero hay algo más interesante, y es que en esa cultura greco-romana los sueños eran considerados medios legítimos de comunicación divina, que sus dioses podían hablarle a los hombres por medio de sueños, y todo eso convergió en ese momento. Por eso Pilato estaba atemorizado, porque podía ser que allí tenía a un hijo de uno de los dioses. Pilato, claro, tenía suficientes elementos culturales y circunstanciales como para tener miedo. No estaba frente a un reo común, no. Sin embargo, lo que ocurre a esta situación, lo que ocurre a continuación es decisivo. Jesús guarda silencio. Jesús guarda silencio. Hermanos, esto es importantísimo que lo entendamos. ¿Por qué? Porque ese silencio no lo podemos nosotros interpretar como una debilidad. Mira, y muchas veces nos pasa a nosotros que nos preguntan y nos saturan y tenemos que dar explicación de algo y uno no supo cómo explicar, sencillamente. Débil el argumento. Pero en Cristo no. Allí no teníamos a un débil. Allí no teníamos a un hombre humillado que no se atrevía a responder a un superior. No. Aquí lo que tenemos, o más bien lo que no tenemos, es el silencio de un ser intimidado. No. Lo que tenemos aquí es el silencio del soberano. Del soberano. Hermanos, Cristo no responde. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque la pregunta de Pilato no nace de la fe, no tiene una fe genuina. Pilato no está buscando sinceramente la verdad. De lo contrario, el Señor le hubiese respondido. Pilato, él no está buscando reconocer su situación de pecado para buscar al Salvador. No. Pilato no está dispuesto a someterse a la respuesta si ésta comprometía su poder.
El interés de Pilato no es la verdad. El interés de Pilato es mantener el control. Él es autoridad y no quiere perder el control. Por eso, hermanos, el silencio de Cristo expone es el corazón de ese hombre. ¿Qué expone? La ignorancia espiritual que había en Pilato. Ignorancia. No una ignorancia meramente intelectual. Es una ignorancia más bien moral. Es una ignorancia que es debida a no reconocer a quien tenía delante. Porque el Señor ya le ha dicho, yo soy rey y mi reino no es de este mundo. Y Pilato se resistía a considerar que aquel que tenía enfrente era un rey. Es más, lo manda a flagelar. Es más, participa de la burla. Él no estaba en consideración de aceptar esa verdad. Por eso el Señor guarda silencio, porque sabe que Pilato no está buscando la verdad. Ahora, debido a la naturaleza caída de ese hombre, él no podía comprender el verdadero origen del Hijo eterno de Dios. Pues en realidad, hermanos, si usted se da cuenta, en esa escena los papeles parece que están invertidos. Externamente, sí, visualmente, uno que mira, parece que Pilato es el que está juzgando a Jesús, ¿cierto? Lo está juzgando. Pero en ese silencio, escuche bien, en ese silencio, Cristo es el que está juzgando a Pilato. Lo está juzgando. Hermanos, entienda una cosa, el Señor no le concede más luz, ¿sabe por qué? Porque ya ha recibido la suficiente luz. Ya la ha recibido. Mire lo que le pasó al pueblo judío. La luz vino a los hombres y los hombres decidieron buscar las tinieblas y aborrecieron la luz. ¿Y qué hizo el Señor? Les quitó la luz. ¿No dice en la Escritura, en las cartas a las iglesias de Asia, que el Señor les puede quitar el candelero? ¿No ocurrió, amados hermanos, al finalizar el Antiguo Testamento que el Señor guardó 400 años de silencio? Qué temor es que el Señor cierre su boca y no nos hable más. Eso es juicio. Juicio de Dios. Pilato había sido expuesto a la luz. Él sabía que a quien tenía enfrente era rey, porque Cristo le había confesado y le confesó que su reino no era de acá, que era distinto, y aún así no lo confesó como rey. Él ha oído la verdad, ha percibido la inocencia incluso. Él ha sentido temor, él ha recibido advertencias, pero el silencio de Cristo es un silencio judicial, es un silencio castigador. ¿Por qué? Porque el hombre que ejerce autoridad sin temor a Dios queda entregado a su propia ceguera. Entregado. Por eso, hermanos, ese silencio de Cristo va a revelar algo mayor, y es que la autoridad última no está en Roma, no está, sino está en el cielo, viene de Dios, no está en el tribunal de Pilato la autoridad, sino está en la soberanía del Hijo de Dios. Cuidado cuando el silencio de la palabra llegue a su vida. Es juicio de Dios. Dice la carta a los Romanos, uno de los juicios más terribles, y yo creería que es el más terrible, es cuando el Señor se quita. Cuando dice la Escritura que los entregó a sus concupiscencias. No seré de estorbo, cerraré mi boca y no les daré luz. ¿Y los entrega qué? A sus pasiones, a su pecado. Y eso es lo que está ocurriendo aquí con el hombre. Está siendo juzgado con el silencio de Cristo. Es decir, el silencio de Cristo reclama la supremacía de su autoridad.
Que piénselo. Autoridad romana, con todo el poder en su mano, lo ha golpeado, le ha hecho de todo a Cristo y le demanda una respuesta y el Señor no la da. No la da. Hermanos, sencillamente esto es autoridad. No puede ser otra cosa sino autoridad. Pero veamos el segundo aspecto que nos presenta la Escritura, que nos lo dan los versículos 10 y 11, que nos habla precisamente que la autoridad que tiene Pilato es una autoridad delegada. Delegada. Miren, hermanos, el temor de Pilato pronto se va a transformar, ¿saben qué? Se va a transformar en frustración. ¿Por qué? Porque no recibe una respuesta de Jesús. Él tiene miedo, tiene pánico y quiere una respuesta, pero Jesús no le da la respuesta. Por eso es que ¿qué hace una autoridad corrupta? ¿Qué es lo que hace una autoridad cuya naturaleza está caída? Pues apela a considerar su mayor recurso, el poder. El poder. Y es entonces cuando allí en el versículo 10, Pilato le dice al Señor, hey, ¿a mí no me hablas? ¿Cómo se te ocurre? ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo poder para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Se tenía confianza este hombre. Mucha confianza. Así es como actúa el poder, hermanos. Actúa el poder cuando descansa en un corazón orgulloso. Es un corazón, es una autoridad que presume, es una autoridad que amenaza, es una autoridad que exige. Hermanos, la autoridad deja de entenderse, o más bien se desvirtúa, se deforma su significado porque se olvida, desde el orgullo, se olvida que la autoridad es un encargo, es un encargo. Y es allí donde esa autoridad comienza a ejercerse como una posesión personal. Es mía y solamente mía, y yo la hago valer. Hermanos, la Escritura nos ofrece ejemplos claros de ese tipo de autoridad arrogante. Piense, por ejemplo, en Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Allá en Daniel. Daniel capítulo 4, versículo 30. Daniel 4:30. Allá está el gran Nabucodonosor. Y el que dice, sale al balcón, mira su reino y dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? ¿No le suena eso familiar? ¿Sí? Ese carro es mío, esa casa es mía, eso lo gané con el sudor de mi frente. ¿No le suena parecido? Pues eso es lo que dijo Nabucodonosor. Esa es la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Todo se lo robó. Se lo robó de las manos de Dios. O vayamos más atrás. Piense en Faraón. ¿Se acuerdan? En tiempos de Moisés. Faraón respondió ante la demanda divina. El arrogante Faraón, desde su trono, él hizo una pregunta. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? Así es, una autoridad corrupta. Por eso en ambos casos, tanto Nabucodonosor como el caso de Faraón y aún como el caso de Pilato, hermanos, la autoridad se convirtió en una autoexaltación. El gobernante dejó de verse como lo que es, un administrador de Dios. Pierde el camino y ahora comienza a verse como el absoluto. Por encima de mí no hay nadie. Todos están debajo de mí. Ese mismo peligro estaba acechando, hermanos, o acecha a toda autoridad humana. Y es allí donde nosotros levantamos el dedo y decir, autoridad corrupta, mala, no funciona. ¿Por qué? Porque en eso cae, en olvidar que su autoridad o la autoridad recibida es sinónimo de, ¿sí sabe qué es la autoridad? ¿Sinónimo de qué? No, de servicio. ¿Que por el pecado? Sí, orgullo, prepotencia, etcétera. Pero autoridad es sinónimo de servicio.
Y eso es lo que olvidan las autoridades que han sido puestas por Dios. Olvidan que han sido puestos para servir. ¿Se acuerdan de esas palabras que dijo el Señor? Y las dijo varias veces. Y una de ellas fue: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Eso es autoridad. ¿Quiere autoridad? Pues para eso la autoridad, para servir. Hermanos, cuando el poder se separa del temor de Dios, pues se transforma en opresión. No hay otra cosa. Opresión. A un corazón que está acostumbrado a recibir pleitesía, le va a resultar muy difícil descender para servir. Muy difícil. Ya después de que se ha subido a esa tarima, después de que se ha subido, ¿cómo se llaman esas cosas donde ponen las estatuas? El pedestal, ¿sí? Ya cuando se ha subido la autoridad a su pedestal, él no va a dejarse bajar de allí. No lo va a dejar por causa de su pecado. Pero ¿sabe qué es lo más trágico? Es la ilusión en la que viven tales gobernantes. ¿Por qué? Porque creen que no existe tribunal superior al cual ellos le van a dar cuentas. Ellos dicen, no lo hay, no existe. Y es entonces, amados hermanos, cuando el silencio de Cristo, ¿qué ocurre? Se rompe. Ya lo enjuició con su silencio. Pero ahora el Señor va a hablar. Y es lo que tenemos allí en el versículo 11. El silencio de Cristo se rompe. Y mire que no se rompe es para defenderse. No, sino se rompe es para corregir el pensamiento torcido de Pilato. Y le dice en el versículo 11, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. No tendrías autoridad si esta no te fuere dada de arriba. Solo fue una pequeña frase, hermanos, una pequeña frase con la cual el Señor desmanteló la pretensión de autonomía que tenía Pilato. Hermanos, Pilato no posee autoridad propia, como ninguna autoridad humana pudiera llegar a decir que tiene autoridad propia. Toda autoridad, todo aquel que se jacte de autoridad, esa autoridad la ha recibido. La ha recibido. Por eso es que ninguna autoridad humana es una autoridad soberana. Es una autoridad delegada. Delegada. Porque el único supremo, el único soberano, la única autoridad que está por encima de todas las cosas es la divina. Esto resultaba, hermanos, o yo creo que le resultó sumamente confrontador a este orgulloso Pilato, ¿no le parece? Es decir, esa autoridad con la cual te estás jactando no es tuya, tú la recibiste. Y la recibiste de arriba. Y recuerde que el Señor ya ha dicho que mi reino no es de este mundo. Mi reino es de arriba. Entonces, ¿quién le está dando esa autoridad? El Señor le está dando esa autoridad. Y esto le resultó confrontante, creo yo, a la mente torcida, orgullosa de este hombre Pilato, porque entiéndase muy bien que en el primer siglo el Imperio Romano se había consolidado como la potencia suprema del mundo conocido. No había en el mundo nadie por encima del Imperio Romano. Bajo Tiberio César, que era el César de turno en ese momento, se centraba todo el poder político, todo el poder militar, el poder jurídico. No tenía rival sobre la tierra. No existía una autoridad civil superior en la tierra. Sin embargo, aún ese poder estaba subordinado a un gobierno mayor, a un gobierno invisible, a un gobierno soberano, al gobierno de Dios. Dice Romanos capítulo 13, versículo 1. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, ¿sí? Usted dirá la corrupta, la que está torcida, la orgullosa, ¿sí? No hay, y las que hay, perdón, por Dios han sido establecidas. Y allí está Pilato. La autoridad de Pilato ha sido establecida por la autoridad divina.
Pilato, por más que él ostentaba su cargo, él va y dará cuentas o daría cuentas de su administración. Daría cuentas. Mire, y es curioso porque él tenía miedo de las afrentas de los judíos porque, y lo veremos más adelante en los versículos siguientes, que él le daría cuentas a Tiberio César. Pero no se daba cuenta que le tendría que rendir cuentas a una autoridad mayor que Tiberio César, y es Dios. Por eso el Señor Jesús añade, por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Palabras misteriosas e interesantes. El Señor se estaba enfocando en Pilato, pero ahora se retrae para decir, aquí el problema no es solo tú, Pilato. Es tan grande mi autoridad que no solo tú darás cuentas, sino otros que tienen mayor pecado también lo darán. ¿A quién se está refiriendo aquí el Señor Jesucristo? ¿Quién es el que mayor pecado tiene? Bueno, pareciera ser que está en singular, pareciera ser una persona. Algunos comentaristas han dicho, es Judas Iscariote, pero dentro del contexto que se nos está presentando aquí, estamos hablando de una responsabilidad que hay en la nación judía, representada en el sumo sacerdote, Caifás. Caifás. Y aquí lo que el Señor Jesucristo está introduciendo es un principio importante. ¿Cuál? El principio de la responsabilidad diferenciada. Es decir, cada quien es responsable delante de Dios. Y eso está diciendo, Pilato es responsable, pero hay alguien que es más culpable que tú, Pilato. Aquí, ¿qué tenemos? Tres autoridades. Tenemos la autoridad divina, ¿verdad? A Cristo mismo. Tenemos la autoridad civil, la autoridad de Roma representada por Pilato, y tenemos la autoridad religiosa, la autoridad de Israel representada en el sumo sacerdote. Por eso, hermanos, aquí la referencia a la que está apuntando el Señor es a esa autoridad judía cuyo representante oficial era Caifás. ¿Por qué el Señor dice que mayor pecado tiene? Pues, hermanos, los judíos en cabeza de Caifás, ellos poseían más luz que lo que tenía el Imperio Romano. Más luz. Más luz que lo que tenía el mismo Pilato en ese momento. Caifás, el sumo sacerdote, conocía la ley, conocía a los profetas. Ellos habían sido, incluso los judíos, habían sido testigos de las señales mesiánicas. Ellos habían visto al Señor Jesucristo hacer milagros. Ellos vieron al Señor Jesucristo porque mandaban todos sus espías, vieron cómo multiplicaron el pan, los peces, etcétera. Ellos fueron testigos, ellos escucharon sus enseñanzas, ellos oyeron precisamente la declaración de ser el Hijo de Dios. Por eso la traen como prueba para crucificarle. Realmente, hermanos, realmente, estos hombres, desde su cabeza, Caifás, ellos rechazaron deliberadamente la verdad. ¿Pilato pecó? Pues claro, él pecó. Su culpa es real. Él actuó injustamente. Pero, hermanos, su pecado fue distinto en grado de aquel que tiene mayor revelación. Así es que tenga cuidado. Y entienda esto, porque me ha ocurrido cuando se enseña esta situación, que el que tiene más luz va a ser juzgado con esa medida de la luz que tiene. Entonces, ¿cuál es la respuesta del hombre? Pues entonces no me expongo a la luz para pecar así de poquito. Esa no es una escapatoria, eso es propio de un corazón entenebrecido, ¿verdad? Entenebrecido. Entonces lo que tenemos aquí, sí, es un pecado distinto en grado de aquel que teniendo mayor revelación actuó con plena conciencia contra ella. Mire, esto no implica
o no se enseña desde la Biblia una clasificación como lo hacen los romanistas, que enseñan pecados veniales, pecados mortales. No, aquí no se está haciendo esa distinción. La Escritura lo que está enseñando es que todo pecado merece condenación. Sin embargo, aquí también se nos está enseñando que existe una mayor responsabilidad donde hay más luz, donde hay más luz. Como afirmó el Señor Jesucristo en una parábola, Él dijo, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, insisto, conociendo la voluntad de su Señor, recibirá muchos azotes. Muchos azotes. Hermanos, un pecado cometido con conocimiento pleno, con conocimiento deliberado, es más grave que uno cometido en ignorancia. No obstante, la ignorancia no va a absolver a nadie de su responsabilidad. No lo va a absolver. Piense, tanto el que asesina como el que miente, usted dirá, hay un pecado que es más grotesco que el otro, ¿sí? Tanto el que asesina como el que miente, aquel que dice, era una mentira piadosa, ¿sí? Para evitarme algún mal, lo hice para el beneficio de... El que asesina al lado del que miente van a dar cuentas delante de Dios. Pero mayor va a ser la gravedad del que con plena revelación endurece su corazón contra la verdad, que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. No lo hace. Así, hermanos, el Señor establece un principio fundamental. ¿Cuál? Tanto la autoridad civil como la religiosa están bajo una autoridad superior, la divina, y va a comparecer delante del tribunal. Y aquí encontramos tres grandes verdades y quiero extenderme un poquito en esto. La primera de ellas, toda autoridad civil y toda autoridad religiosa proviene de Dios, toda. Nadie en posición de gobierno debe jactarse como si su cargo fuese exclusivo de su mérito. No. Es un encargo providencial. Incluso, hermanos, las autoridades arrogantes, esas autoridades injustas que han sido permitidas dentro del decreto soberano de Dios, ellas rendirán cuentas y están sujetas al gobierno de Dios. Mire, por eso la Escritura nos manda a nosotros que debemos orar por nuestros gobernantes. Porque son autoridades que están puestas en vasos de barro, que son más agua que barro. Por eso la Escritura nos manda a que debemos honrar a los que están en estos puestos de autoridad. ¿Por qué? Porque Dios los ha puesto allí. También la Escritura nos dice que debemos someternos en todo aquello que no contradiga la ley de Dios. ¿Por qué? Porque Dios les ha dado autoridad. ¿Y sabe de dónde sale ese principio? De honrar a nuestras autoridades. Del quinto mandamiento. ¿Y qué es lo que dice el quinto mandamiento? Honrarás a padre y a madre. Ese precepto de honrar a padre y a madre no se limita al ámbito doméstico. Es el establecimiento del patrón de reconocer autoridades delegadas por Dios en distintas esferas. Y cuando el poder es mal ejercido, ¿qué? ¿No honraremos a padre y a madre? ¿Sí? ¿Acaso dice el mandamiento, si tu padre es malo, no lo honres? ¿O solo honra a tu padre y a tu madre cuando son buenos? No, dice honra a padre y a madre, son autoridad que he puesto sobre ustedes. Entonces, así sea que el poder sea mal ejercido, la respuesta del creyente nunca tiene que ser la venganza carnal, porque como lo escribió Santiago, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Segundo lugar, Dios gobierna incluso sobre las decisiones injustas.
Dios gobierna incluso sobre las decisiones injustas. Yo le pregunto, ¿acaso le parece algo justo ese juicio que se estaba llevando en contra del Señor Jesucristo por mano de los romanos? No, en lo absoluto. Mientras Pilato estaba intentando mantener el control y mientras afuera del pretorio estaban los judíos gritando, crucifícale, crucifícale, ¿sabe qué estaba ocurriendo en una esfera mayor? El eterno plan de Dios se estaba cumpliendo perfectamente. Nada se estaba saliendo de las manos. ¿No dice el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículo 23, refiriéndose a Cristo, a este Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios? Prendisteis, refiriéndose a los judíos, prendisteis y matasteis por manos, mira el medio, de inicuos, crucificándole. Ahí están los romanos. Y todo es ¿qué? Plan soberano de Dios. Por eso, hermanos, la injusticia humana nunca va a frustrar la voluntad divina. La está ejecutando aunque nosotros no lo sepamos. Entonces, si usted se está arrancando los pelos de la cabeza de por qué este gobierno tan terrible en contra de Dios está gobernando. Dios está gobernando. Y en tercer lugar, hermanos, la soberanía divina no anula la responsabilidad humana. Aunque todo ocurra conforme al decreto eterno, aún así, mayor pecado tiene el que entrega a Cristo. ¿Qué significa esto? Que esas dos doctrinas son paralelas. La soberanía de Dios en todas las cosas y la responsabilidad del hombre. Dios es absolutamente soberano y a la vez el hombre es verdaderamente responsable. Y el ejemplo perfecto que calza muy bien es Judas Iscariote. Judas es culpable. ¿Sí? Es culpable. Es más, el mismo Señor Jesucristo dijo, le hubiese sido mejor a ese hombre no haber nacido. Pero Dios lo usó para su plan superior. No lo impulsó a pecar. Lo usó, encauzó su pecado para que su plan se cumpliera. Hermanos, no hay contradicción en ambas verdades. La providencia divina establece, gobierna los eventos, gobierna los medios y la voluntad humana va a responder moralmente por cada uno de sus actos. Déjeme concluir con esto. La autoridad suprema de Dios es tan sabia, pero escuche bien, es tan sabia y es tan perfecta que se va a hacer sentir no solo cuando Dios habla, sino también cuando Dios calla. Su silencio es gobierno, no es ausencia, su silencio es dominio. Mire, ¿cuántas veces, piense usted, nosotros hablamos y hablamos y hablamos de una manera incluso hasta irreverente delante de Dios? Han sido muchas. Preguntamos, exigimos, pedimos explicaciones, cuestionamos la providencia de Dios. ¿Y por qué Dios? ¿Por qué así? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué lo otro? Como si el Altísimo estuviera obligado a justificarse delante de nosotros. ¿No le ha pasado? Pero muchas de esas preguntas no han nacido de nuestra fe humilde, que desea comprender. Porque hay preguntas que son legítimas. Señor, ¿por qué? Ayúdame a entender. Pero más bien es, ¿pero por qué, Señor, si esto se está atravesando a mi plan? A mi plan. ¿Por qué lo tuviste que presentar así? ¿Por qué? La Escritura nos confronta cuando el Señor dice, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Cuando el Señor guarda silencio, no es porque carezca de respuesta, es porque Él ya ha hablado. Atienda esos silencios en ese orden. Cuando el Señor no le responde, entienda que Dios ya ha hablado. Su revelación es suficiente.
Tenemos la Biblia. Yo ya hablé, dice el Señor. Busca, indaga en la Escritura. Lo que ocurre es que nuestro corazón no quiere aceptar lo que Dios ya ha dicho. Ese es el grave problema. Y es allí donde el silencio de Dios se convierte en un llamado a que examinemos nuestra conciencia. Es el momento en que resuena con mayor fuerza lo que ya está escrito. Mire, en el silencio, hermanos, en el silencio es cuando el Señor permite que su santa palabra llegue a nuestro corazón. Que meditemos tranquilamente. Mire, la Biblia nos muestra ejemplos de ese silencio pedagógico. Y se me viene a la mente el ejemplo de Elías. ¿Se acuerda de Elías? Piensa en el poderoso Elías. Después de esas grandes victorias espirituales, después de haber matado a los profetas de Baal, ¿qué hizo Elías? Huyó al desierto. ¿Y cuál era su discurso? Me buscan para matarme. Tenía miedo. Él estaba cargado de incertidumbre. Él estaba cargado de desaliento. Él olvidó las poderosas obras de Dios que había hecho por medio de él. Miren, hermanos, el Señor, ¿sabe qué hizo allá en el desierto? Dice que el ángel de Jehová le dio alimento, le dio descanso y después lo levantó y le dijo, ve al monte de Dios, ve al monte Horeb. Le dio dirección. Fue así, sueltico. Pero en esos 40 días y 40 noches de camino a Horeb, hubo un silencio. Y en ese silencio, Dios no abandonó a su siervo. Lo que hizo Dios fue tratar el corazón de su siervo. Dios estaba trabajando allá en lo interno, en el interior, que estaba tan confuso en Elías. ¿Antes de qué? De hablarle con claridad. Hermanos, ese silencio preparó el terreno, lo allanó para la voz divina. Pero cuando ya lo lleva al monte Horeb, lo primero que hace este hombre es esconderse en una cueva. Y allí pasa el terremoto, el fuego, esa tormenta fuerte, y Dios no estaba allí. ¿Dónde estaba Dios? En el silbo apacible, en el silencio está el Señor. Y eso me recuerda a lo que veíamos hace 8 días con esa palabra Sela en los Salmos, ¿se acuerdan? Una pausa, ¿verdad? No es una interrupción inútil, no, es un espacio para meditar. Es ese llamado a que nos vaciemos de ese ruido externo, que nos vaciemos de todo ese ruido mundanal. Porque muchas veces, hermanos, es tanto el ruido que la palabra del Señor es quitada, es robada. Nos llenamos de por qué esto, de por qué aquello, evaluamos la providencia del Señor según nuestros propios deseos. Es la reacción de un corazón que no consigue lo que anhela y se resiste a aceptar la voluntad del Padre. Pero debemos examinarnos con sobriedad, hermanos. Y si el silencio no es ausencia, sino más bien es disciplina, ¿no lo ha pensado? Y si el Señor más bien está tratando con nuestro pecado, está tratando con nuestra autosuficiencia, está tratando con nuestra falta de gratitud, pues debiéramos considerarlo, hermanos. En el silencio Dios obra en nuestros corazones. Ahora bien, no sé cuál sea la esfera de autoridad en la que el Señor le ha delegado. Puede que usted sea padre, sea madre, sea un esposo, sea un jefe en su trabajo, sea dueño de negocio. Puede tratarse de una autoridad civil, un policía, un juez, un alcalde, qué sé yo. Puede ser una autoridad religiosa, un pastor. Hermanos, el principio es exactamente el mismo. No hay autoridad, sino de parte de Dios. Todas esas autoridades por Dios han sido establecidas. Y la autoridad no es una invención humana. Es una institución divina, ese lugar, es ese lugar de preeminencia en el cual nosotros nos desenvolvemos, ha sido derivada por la voluntad de Dios. Sin embargo, amados hermanos,
las cicatrices de la caída han deteriorado profundamente esa autoridad que nos ha sido delegada. En el hogar, nosotros vemos padres abusivos, encontramos padres ausentes. Y la Escritura que ordena: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino disciplinadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mire, hermanos, cuando ese mandamiento es ignorado, ¿sabe qué es lo que resulta? Hay hijos sin dirección, hay hijos sin identidad espiritual, hay hijos que son expuestos al vacío de sus corazones y que es llenado por el mundo. Hermanos, la familia es la columna básica de la sociedad. Sufre cuando la autoridad deja de ser formación en la familia y se convierte más bien en una autoridad negligente o en una autoridad tirana. Lo mismo ocurre en el matrimonio. El esposo no recibió autoridad para dominar a la mujer, sino, como lo dice la Escritura, recibió autoridad para amar a la mujer. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Por eso, hermanos, la autoridad del varón es sacrificial, no despótica. El liderazgo es espiritual, no es carnal. Hermanos, cuando no se pastorea el hogar, cuando no se instruye en la palabra, cuando no hay una guía espiritual, ¿qué hay? Un vacío, un vacío. Y cuando esa autoridad usa su posición, es más bien para satisfacer sus propios deleites, está pervirtiendo el diseño de Dios, el diseño de Dios. Así es que, amado hermano, aunque el fracaso humano, ya sea abdicando la autoridad, porque eso también ocurre incluso en las iglesias, pastores tiranos o pastores que realmente han abdicado de su autoridad. Los hombres han abdicado de su responsabilidad en la iglesia y la mujer inmediatamente ha usurpado el lugar para ocuparlo. Lo que de manera perversa se ha considerado como el pastoreo de mujeres. Ese es el lugar del varón, porque Dios le dio la autoridad al hombre. Y aún así, en ese fracaso humano, hermanos, eso no invalida la institución divina. El mal uso de la autoridad nunca va a justificar ni la anarquía de parte de los que estén sujetos a esa autoridad. Bien dice el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Nunca dice: rebélese, rebélese. No, hay que orar por ellos. Hay que estar doblando rodilla para que el Señor tenga misericordia de esas autoridades y de las autoridades que nos ha puesto a nosotros a desarrollar en función del servicio de los demás. Que el Señor sea glorificado, hermanos, en medio de la autoridad delegada. Delegada. No es nuestra, es delegada. Vamos a orar.